Buenos días y bienvenidos a nuestra reunión. Yo quiero compartir con ustedes en este día un poco del libro de Esdras, que es algo que he tenido en mi corazón. Últimamente, otra vez es un libro que nos habla sobre la restauración, sobre el regreso del pueblo de Judá después de haber estado en cautiverio. Y en especial la edificación del nuevo templo, la restauración de la búsqueda de Dios dentro del pueblo. Todas estas cosas se encuentran en el libro de Esdras y yo creo que tienen para nosotros una aplicación muy especial en este tiempo. Y pues por esa razón quiero compartir con ustedes un poco de Esdras capítulo 1 y luego vamos a brincar también al capítulo 3. Pero antes de meternos a la palabra hoy, quiero invitarles a que podamos tomar un momento para orar y dar gracias al Señor. Padre, yo quiero poner delante de ti este mensaje y también a cada persona que está escuchando y viendo en este día. Quiero pedirte que tú ministres a los corazones y a las vidas, que despiertes en nosotros un deseo de buscarte, que despiertes en tu pueblo, Señor, ese espíritu de fervor, de fuego, de avivamiento, que soples sobre tu iglesia hoy con el poder del Espíritu Santo. Te invitamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero leer entonces una porción de Esdras, capítulo 1 primero, y voy a dar lectura, esta vez en la versión Reina Valera, que dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Versículo 4. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganado, y además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro de Persia por mano de Mitrídates, el tesorero, el cual los dio por cuenta de Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 piezas de oro, otras 410 tazas de oro, 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Bien, hay muchas cosas en este pasaje
Es la historia de cómo Dios despierta el espíritu de un rey para abrir las puertas para que el pueblo de Israel pueda regresar a su tierra, o en este caso específicamente el pueblo de Judá pueda regresar a Jerusalén para restaurar la casa de Dios. Hoy estamos viviendo en un tiempo en el cual nosotros necesitamos que Dios despierte nuestro espíritu. Necesitamos despertar. Y yo creo que el Espíritu de Dios el día de hoy quiere despertarte a ti. Quiere moverse sobre tu corazón, avivar ese fuego del don de Dios, como Pablo le aconseja a Timoteo. Aviva el fuego del don de Dios. Y en nuestro caso, aviva el fuego de la búsqueda de Dios, el hambre de Dios, sed de la presencia de Dios, hambre por edificar la casa de Dios. Creo que es un tiempo en que nuestro espíritu tiene que ser despertado. Ahora, en el pasaje que leímos, el pueblo de Judá había sido llevado cautivo 70 años antes por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y ahora Dios empieza a abrir las puertas para que el pueblo pueda volver a su tierra y volver a buscar a Dios en su tierra. Y la Biblia dice que Dios despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia. ¿Saben que Dios puede despertar el espíritu aún de las autoridades que no son cristianas? En el caso de Ciro no era un hombre de Dios específicamente, pero Dios despertó su espíritu para abrir puertas de bendición para su pueblo. Yo creo que Dios también en este tiempo puede despertar el espíritu de autoridades, de personas quizá en nuestro trabajo como jefes, para traer bendiciones a nuestras vidas, para abrir puertas delante de nosotros que parecen estar cerradas. Y pues la Biblia dice de Ciro que él dice, me ha mandado que le edifique casa a Dios. Qué interesante, ¿no? Que este rey impío tendría en su corazón que Dios le estaba llamando para levantar una casa para él. Pues lo que podemos ver en esto es que Dios quiere una casa. Dios quiere hoy en día no un edificio físico, como hemos estado diciendo a través de los últimos meses. Dios no está buscando edificios físicos, Dios no está buscando templos hechos a mano. Eso no es para el día de hoy. No vamos a restaurar ningún templo físico, pero Dios está buscando un pueblo especial para Él. Dios está buscando una morada con el hombre. Está buscando tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, donde el Espíritu Santo quiere morar. Y colectivamente como iglesia, los unos con los otros, cuando nos reunimos en su nombre, Dios quiere habitar en espíritu entre nosotros. Ahora, en este caso, Ciro de alguna manera representa al Señor Jesucristo. ¿Quién dijo que edificaría su iglesia? Jesús. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Nosotros estamos viviendo en el tiempo en que Dios, por medio de Cristo, está edificando la iglesia. Tú y yo somos esa iglesia. Esa iglesia, les recuerdo, no es un edificio, no es una catedral, no es un templo físico. La iglesia que el Señor Jesús está buscando somos nosotros. Y Dios también quiere despertar tu espíritu el día de hoy. Ahora, la primera vez que Dios despierta nuestro espíritu, eso se llama el nuevo nacimiento. Nosotros nacemos en este mundo en oscuridad, nacemos bajo la maldición del pecado, muertos a Dios espiritualmente. Pero cuando nosotros por la fe
aceptamos que Cristo Jesús murió en una cruz por nuestros pecados y que abrió la brecha entre Dios y el hombre, entonces nosotros podemos poner nuestra fe en el Señor Jesucristo y pasamos por esta experiencia que se llama el nuevo nacimiento. Y ahí es donde en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, Dios nos despierta hacia Él. Ahora, por el otro lado, aún después de haber nacido de nuevo, nosotros tenemos que mantenernos despiertos. ¿Se acuerdan de la parábola de las 10 vírgenes? Estaban esperando al esposo. El esposo en este caso representa al Señor Jesucristo, quien va a volver por segunda vez. Y también las 10 vírgenes representan a la iglesia. Ahora, todas durmieron antes de que viniera el esposo. Esto me quiere decir que va a ser fácil en estos últimos días quedarnos dormidos espiritualmente. Pero es por eso que tenemos que despertarnos y permitir que el Espíritu de Dios despierte nuestro espíritu para que estemos avivados en este tiempo. Ahora, sabemos en esa parábola igual que algunas de ellas tenían aceite, algunas no. Nosotros necesitamos ser de las personas con aceite de reserva para nuestras lámparas, para mantenernos encendidos en el Espíritu en este tiempo. Ahora viene también dentro de esto una comisión de parte de Ciro, que está mandando a parte del pueblo para ir a edificar un templo. En nuestro caso, tenemos una comisión de parte del Señor Jesucristo. Se llama la Gran Comisión. Y nuestra comisión, ¿cuál es? Es hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñándoles a que guarden todas las cosas que el Señor Jesús nos ha enseñado a nosotros. Entonces, parte de este proceso de edificación de la iglesia para nosotros el día de hoy tiene que ver con la Gran Comisión, tiene que ver con, sí, predicar la palabra, pero no solamente eso, sino discipular, enseñar la palabra de Dios a otros y ponerla por obra. Ahora, el rey Ciro dio 2 opciones al pueblo. Les dio básicamente 2 opciones distintas. Una era que algunos podían ir personalmente para llevar a cabo este gran trabajo. Y los otros que no podían ir personalmente podían ofrendar de alguna manera, dar de su ganado o dar oro o plata para poder apoyar de esa manera la obra que se estaba haciendo en la ciudad de Jerusalén. Vamos a leer el versículo 3. Dice, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces, la primera opción, ir personalmente. Y yo creo que debemos en este tiempo de involucrarnos personalmente en la obra de Dios. Yo quiero animarles a muchos de ustedes que ya conocen la palabra desde hace tiempo, ya han leído su Biblia, ya han estado en clases de la escuela bíblica, han estado participando en la iglesia activamente. Es tiempo de enseñar la palabra de Dios a otros también. Y no dejar esto solamente para unos pocos. Todos debemos de estar haciendo discípulos. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues cosas tan sencillas como invitar a alguien a leer la Biblia con nosotros y platicar sobre lo que nosotros estamos leyendo, enseñar el contenido de las Escrituras bajo la inspiración del Espíritu Santo para que otros puedan también aplicar sus principios en sus vidas. Eso es hacer discípulos de Cristo Jesús. Luego la otra opción que les dio está en el versículo 4. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres en su lugar con plata,
oro, bienes ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces, los que quizá no pueden ir personalmente para hacer la obra, el rey les anima a que apoyen de alguna manera, sea en lo económico o sea con apoyo en cuanto a ganado, diferentes formas de apoyar. Quizá más que nada en este caso es un apoyo moral, un apoyo económico para impulsar a los que están yendo a la obra. Y eso también es parte de nuestro trabajo como iglesia. Nosotros tenemos que apoyar a aquellos que están predicando la palabra. Pero también podemos apoyar a través de nuestras oraciones. Y yo quiero invitarles a ustedes en este tiempo particular que estemos orando por la iglesia. Dios tiene un excelente plan para nuestra congregación, pero tenemos que orar. Tenemos que orar específicamente por nuestro futuro como congregación, que seamos eficaces en proclamar la palabra de Dios, que seamos eficaces en hacer discípulos del Señor Jesucristo, que seamos eficaces en todo lo que nosotros hacemos como congregación, que podamos tener la bendición de Dios al formar una comunidad cristiana. Yo sé que para algunos ha sido difícil en este tiempo de pandemia el no vernos los unos a los otros, y estamos pues trabajando en planes para poder reunirnos. Pero también para otros yo sé que ha sido un tiempo en el cual muchos se han unido, aún a través de reuniones virtuales, a través de compañerismo personal. Tenemos que buscar la unidad del Espíritu en todo lo que nosotros hacemos como congregación. Y pues yo simplemente quiero animarles en este tiempo. La iglesia de Ríos al Desierto, Tulancingo, va hacia adelante. Nosotros estamos edificando la casa de Dios. Y tú y yo debemos de ser parte de eso. Lo podemos hacer de varias maneras. El ministerio de Cristo Jesús en la tierra también fue un ministerio que fue apoyado económicamente por medio de las ofrendas de muchas personas. Lucas 8 nos menciona ese hecho. Pues yo quiero hablar también un poco acerca de la restauración de los utensilios y los ministerios. Si leemos nuevamente los versículos 7 y 8, encontramos lo que ha pasado con los utensilios del templo. Ahora, los utensilios eran todas las piezas que se ocupaban para llevar a cabo el ministerio dentro del templo de Salomón. Y todos estos utensilios eran de oro, de plata, de metales que tenían gran valor. Entonces, cuando el rey Nabucodonosor fue a hacer la guerra en contra de Jerusalén, él sacó del templo del Señor todos estos artículos que pues Dios los había designado y habían sido consagrados para el trabajo dentro del templo. Y ahora los puso dentro de su templo de dioses paganos. Pero después de este tiempo, en el tiempo de la restauración, el rey Ciro manda a que devuelvan todas esas cosas a Jerusalén, donde en primera instancia estaban. Voy a leer, versículo 7, dice: el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Ahora, los utensilios aquí pueden representar para nosotros los ministerios de los redimidos. Nosotros en el Nuevo Testamento, tú eres un sacerdote para Dios. A ver, dile a la persona que está a tu lado, dile: tú eres un sacerdote para Dios. Bueno, no quiere decir que te vas a poner alguna
túnica negra o algo por el estilo. Significa simplemente que tú eres un siervo de Dios y a ti te ha tocado este ministerio de servir al Señor, de acercarte a Él y aún de reconciliar a los hombres con Dios. Dios nos ha dado a todos nosotros el ministerio de la reconciliación. La iglesia no solo se trata de gente que está en un ministerio oficial como evangelistas o profetas o apóstoles o maestros, pero también la iglesia se trata de todo un grupo de personas, las cuales han sido apartadas para Dios y ahora son ministros de reconciliación. Fíjense que todos los utensilios del templo se ocupaban para traer a las personas a Dios. De alguna manera, todas estas cosas, cuando algún animal fue llevado en sacrificio al altar delante de Dios, se ocupaban estos utensilios, los sacerdotes los ocupaban para poder traer reconciliación y perdón de pecados. ¿Sabes qué? Tú eres un utensilio de oro en las manos de Dios y Dios quiere ocuparte para reconciliar a otros con Él. Es interesante notar que todos los utensilios mencionados en el versículo 10 y también en el versículo 11, ahí en Esdras 1, fueron de metales preciosos, fueron de oro y fueron de plata. No hay mención de materiales más económicos, materiales baratos que pues hubieran usado para estos utensilios. Yo quiero decirte el día de hoy que el Señor Jesucristo te redimió no con oro o plata, ni ninguna otra cosa preciosa así, sino con la sangre preciosa del Cordero de Dios, de Jesucristo mismo. Tú eres como esos utensilios en el hecho de que tú eres muy valioso, en el hecho de que has sido probado con el fuego de Dios y Dios te ha purificado. Dios está trabajando en tu vida para hacer tu fe mucho más preciosa que el oro o que la plata. Piensa en eso. Tú eres una persona valiosa. Dios ha puesto un gran precio sobre tu vida. ¿Y sabes cuál es ese precio? Es la sangre de su Hijo Jesucristo. Y todos nosotros somos utensilios en la casa de Dios. Quizá hay algunos que les gusta hablarle a alguien por teléfono y animarle. Hay alguien por ahí que también pues platica de las cosas de Dios cuando va al mercado, cuando va a la tienda, lleva la luz de Cristo a esos lugares. Hay algunos que sirven a Dios a través de cocinar o a través de ayudar a los niños o a través de miles de maneras. Todos somos utensilios del Señor. Y aún en nuestro trabajo normal de la vida, si tú trabajas con los fierros y eres herrero, tú puedes ocupar ese trabajo. Y Dios quiere más bien que tú ocupes ese trabajo para extender su reino. Si tú trabajas en una tienda, Dios te ha puesto ahí para hacer luz. Si tú trabajas en una oficina, Dios te ha puesto ahí para hacer luz. O en un mercado, en un tianguis, Dios te pone en ese lugar para hacer luz. Tú eres un utensilio de oro y de plata en medio de un mundo que está pues consumido básicamente de corrupción. Pero tú y yo hemos sido puestos en este lugar, en el lugar en donde nosotros nos ha colocado para hacer luz, para ser portadores de el olor fragante del Señor donde quiera que nosotros vayamos.
Algo también muy interesante más adelante en el libro de Esdras, pues ya vimos que llegó la comisión de parte de Ciro, envía a la gente, más bien manda decir a otros que apoyen a los que van a ir, a los que van a hacer el trabajo de la construcción del templo. Pero en el capítulo 2, nosotros vemos una larga lista de nombres de aquellos que se fueron y los que trabajaron en la obra del templo y también de algunos que no fueron aceptados para el trabajo. Yo creo que esto es muy interesante. Quiero mencionar esto de Esdras 2:59. Vemos aquí que dice, estos fueron los que subieron de Tel Mela, Tel Arsa, Kerub, Adán y Mer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres, ni su linaje, ni eran de Israel. Fíjense, había una lista larga de todos los que podían buscar su genealogía, que comprobaban su ciudadanía como israelitas. Y de esa manera, pues era permitido que ellos entraran en el sacerdocio, en el servicio para Dios. Pero había aquellos que sus nombres no estaban en los libros y por lo tanto no fueron permitidos participar en la obra de Dios. Esdras 2:62 dice, estos buscaron sus registros de genealogías y no fue hallado. Y fueron excluidos del sacerdocio. Tenían en su corazón ir, tenían en su corazón servir. Habían estado con los israelitas por muchísimos años, probablemente generaciones ya, pero sus nombres no estaban escritos en el libro de la genealogía. Y por lo tanto, perdieron su oportunidad de servir a Dios. Estas familias estaban entonces ahí viviendo entre el pueblo de Israel. Conocían bien las costumbres, hablaban su idioma, hacían todo como los del pueblo de Israel, pero sus nombres no estaban en el libro. Fíjense, esto me hace pensar que puede haber entre nosotros también en la iglesia el día de hoy personas que han estado entre los cristianos, que hacen todas las cosas que hacen los cristianos, pero que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Qué importante es eso, porque pues en el caso del libro de Esdras, estas personas estaban haciendo todo, pero su nombre no estaba en el libro. En otras palabras, no podían comprobar que habían nacido como israelitas. Tú puedes comprobar el día de hoy que tú has nacido de nuevo, de que tú eres propiedad del Señor Jesucristo, de que tú eres del linaje del Cordero de Dios. Y si no es el caso, hoy es el día para buscar que ese asunto se arregle. Porque gracias a Dios nosotros tenemos la oportunidad de que Dios escriba nuestro nombre en el libro de la vida. Y esto tiene que ver precisamente con el nuevo nacimiento. En el caso de estas personas, pues no habían nacido probablemente de los israelitas, eran extranjeros, pero pensaban que eran israelitas porque habían estado tanto tiempo entre el pueblo de Israel. ¿No será el caso de que algunos de los que me están viendo el día de hoy piensan que son cristianos, piensan que son parte del pueblo de Dios porque han estado en la iglesia por mucho tiempo y saben hablar como cristianos, saben leer su Biblia como un cristiano, oran como cristianos, pero ¿está en verdad tu nombre en el libro de la vida? ¿Eres del linaje del Señor Jesucristo? Porque eso es importante. Si nosotros no tenemos la sangre del Cordero corriendo por nuestro espíritu, por decirlo así, no somos del pueblo de Dios. Que Dios nos ayude. ¿Y qué tenemos que hacer? Simplemente arrepentirnos de nuestros pecados, correr a Dios, pedirle perdón, poner nuestra fe en el Señor Jesucristo y nacer de nuevo. Eso es lo que tenemos que hacer.
Así que si nosotros no tenemos la seguridad del día de hoy, si tú no tienes la seguridad del día de hoy, yo sí, yo sé que yo soy un hijo de Dios. Pero si tú no tienes esa seguridad del día de hoy, yo quiero invitarte a que tú puedas tomar un momento para simplemente decirle, Señor Jesús, quiero pedirte perdón por mis pecados y quiero pedirte que tú me hagas parte de tu familia, que me adoptes como un hijo tuyo. Pongo mi fe en ti, en el nombre de Jesús. Si tú has hecho esa oración, busca al Señor, porque esto se trata del nuevo nacimiento, de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Ahora había también entre los que fueron a trabajar en el capítulo 3 de Esdras, un grupo de personas que trabajaba activando a los demás quienes estaban haciendo la obra. Quiero leer de Esdras 3:9. Dice, Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra de la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad y sus hijos y sus hermanos levitas. ¿A qué quiero llegar con esto? Había un grupo cuyo trabajo era activar a los trabajadores. Y hoy en día también hay un grupo que se dedica a activar a los miembros de la iglesia. De eso se trata Efesios capítulo 4, donde habla de 5 diferentes ministerios quienes están para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahora, fíjense que no dice que la obra de los 5 ministerios, ¿de qué estamos hablando? Los profetas, los evangelistas, pastores, apóstoles, maestros, esos 5, no dice que ellos son los que hacen la obra del ministerio, sino dice que ellos son los que perfeccionan a los santos, en otras palabras, a la iglesia para la obra del ministerio. ¿Quién debe de estar haciendo la obra del ministerio? Y todos, ¿qué van a decir? El evangelista, el pastor. No, eso es lo que a veces nosotros pensamos. Pero ¿quién en realidad nos indica este pasaje de Efesios 4, versículo 12? ¿Quién va a hacer la obra del ministerio? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Nosotros como santos somos los que debemos de estar haciendo la obra del ministerio. Ahora dile a la persona que está a tu lado, tú eres llamado por Dios para hacer la obra del ministerio. A ver, no te escuché. Otra vez, más fuerte. Tú eres llamado para hacer la obra del ministerio. Y cada uno de nosotros debemos de estar participando en esto. Ahora, cuando estamos pensando en activar a la iglesia, cuando estamos pensando en restaurar, edificar la iglesia, acuérdense, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de personas, de activar a personas, de activarnos como comunidad cristiana. No estamos hablando de un edificio físico. Un edificio físico es simplemente un espacio de reunión. Pero lo que Dios está buscando es que edifiquemos la iglesia. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Dile a la persona que está a tu lado ahora, dile, la iglesia eres tú. Y ahora, a ver, dile a la otra persona, dile, la iglesia somos nosotros. Nosotros somos esa iglesia y nosotros somos los que tenemos que hacer la obra del ministerio. Dios está despertando nuestro espíritu en este tiempo. Miren, no podemos quedarnos pasivos ya. Yo sé que el hecho de esto de la pandemia y bueno, que está creciendo otra vez y ahora hay una nueva variedad del virus y todo esto, a lo mejor ya nos colmó la paciencia a algunos, pero también ha causado que otros queden dormidos espiritualmente. Quiero decirte hoy que el Espíritu Santo te está llamando y te está diciendo, despierta.
Despierta, iglesia. Despierta a los propósitos de Dios, que entre el fervor en tu espíritu otra vez, porque Dios no ha terminado con su iglesia. La obra de la iglesia sigue hacia adelante. La obra de Ríos al Desierto sigue hacia adelante, y tú y yo somos parte de esa iglesia hermosa, y tenemos mucho, pero mucho trabajo que hacer. Es tiempo de unirnos en propósito, en mente, en espíritu. Es tiempo de activarnos en cuanto a la obra del ministerio. No ser consumidores nada más, sino ser los que aportan a la obra de Dios. Y cuando estoy hablando de esto, no estoy hablando de lo económico únicamente. Yo estoy hablando de vidas que nosotros dedicamos al Señor para llevar su presencia a todo lugar. Los que tienen la facilidad de palabra, de hablar con otros del Señor. Los que tienen el don de enseñanza, de enseñar a otros para que puedan ser buenos discípulos del Señor Jesucristo. Los que tienen la facilidad de invitar, hacer la invitación. Pero todos nosotros, o servir en alguna manera, aún servir a los niños, o servir a los que tienen necesidad, a servir a aquellos que están pasando por dificultades quizá en su salud, en su economía. Todos nosotros somos llamados para servir, y tenemos que activarnos. Tenemos que permitir que entre el fuego, el fervor del Señor en nuestras vidas. Pero ¿cómo va a suceder eso? Necesitamos nosotros ser despertados por el Señor. ¿Dónde está nuestra hambre espiritual? ¿Dónde está nuestra sed? Pues mi oración es que Dios derrame sobre nosotros una nueva visitación, como yo mencioné la semana pasada. Un tiempo de avivamiento, un tiempo en el cual arde la palabra de Dios en nuestras vidas. Un tiempo en el cual arde el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas, y que veamos los propósitos de Dios logrados a través de nuestras vidas. ¿Sabes que tú tienes poder? Si tú tienes al Espíritu Santo, tú tienes el poder de Dios. Y bueno, esta mañana ya me estoy metiendo en mi trabajo, ¿verdad? De activar a los santos para la obra del ministerio. Todos de nosotros tenemos que participar en esto, y tú eres importante en la obra de Dios. Y nosotros dentro de un ministerio estamos en esto porque queremos activar a los santos, queremos edificar a los santos, equipar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quién va a hacer la obra del ministerio? Tú y yo también, pero todos nosotros tenemos que estar involucrados en esto. Bien, pues más adelante, el versículo 10 del capítulo 3 de Esdras nos menciona cómo los cimientos son puestos. Dice, cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de ropas y con trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y todo el pueblo aclamaba con júbilo, gran júbilo, dice, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Los cimientos. Quiero dirigirme a este asunto de los cimientos un momento. Saben que los cimientos son el primer paso y el paso más importante dentro de cualquier construcción. Si tenemos cimientos firmes, si tenemos cimientos lo suficientemente grandes y profundos, se puede construir un gran edificio encima. Cuando falla algo en un edificio, muchas veces se busca hacia los cimientos para ver por qué falló.
¿Por qué cayó el edificio? Quizá algunos de ustedes han escuchado de un edificio grande de departamentos en Florida que cayó hace unos días y ahorita están haciendo investigaciones mirando hacia los cimientos, mirando hacia la parte de abajo del edificio. Sí, la evidencia es que se cayó desde arriba todo el edificio, pero ¿dónde fue el problema? Probablemente en la parte de abajo, probablemente en los cimientos. Sabes que tú y yo necesitamos buenos cimientos. Como iglesia hemos recibido buenos cimientos, pero tenemos que seguir fortaleciendo los cimientos. Se pone mucha inversión en los cimientos de cualquier edificio o cualquier construcción. Y así también nosotros debemos de poner todo nuestro esfuerzo en edificar nuestros cimientos. Ahora, yo hablo también de los cimientos de nuestras propias vidas. Nosotros como creyentes tenemos que poner buenos cimientos, cimientos de buena doctrina. El cuadro que nos da la escritura ahí en Esdras de la construcción del templo es muy descriptivo. Unos están haciendo el trabajo físico de echar los cimientos, mientras que otros están haciendo el trabajo espiritual de alabar y adorar al Señor. Y esto es muy descriptivo del significado bíblico en el griego de la palabra adoración. La palabra adoración tiene dos sentidos. Esa palabra adoración, cuando Jesús dijo que nosotros debemos de adorar únicamente al Señor nuestro Dios, se estaba refiriendo a dos cosas aquí. Uno, servir a Dios. Y el segundo, postrarnos ante Él en reverencia, rendirle, en otras palabras, homenaje, rendirle nuestra adoración. Tenemos las dos cosas que están sucediendo en Esdras mientras están echando los cimientos. Hay algunos que están haciendo el trabajo, el servicio físico. Hay otros que están alabando, adorando al Señor. Creo que es un patrón para nosotros el día de hoy. Nosotros también tenemos que estar involucrados en la obra del Señor de esta forma, adorando, alabando en oración, pero también en el servicio, en compartir, en ayudar a otros, en apoyar de todas las maneras en las cuales nosotros podemos. Tenemos que hacerlo de ambas formas. Y nosotros como cristianos, pues también tenemos que poner cimientos en nuestro templo. Ahora, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y tenemos que poner énfasis en el hecho de que necesitamos buenos cimientos para este templo que somos nosotros. Y luego colectivamente, como congregación, como la iglesia del Señor Jesucristo, tenemos que poner mucha atención a los cimientos. Cimientos de amor, de fe, de doctrina, de servicio. Cimientos que nos van a llevar por los próximos pasos como congregación de Ríos al Desierto, Tulancingo. Fíjese en la parábola que habló Jesús sobre dos cimientos en Mateo 7:24. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, no queremos estar en esa categoría, ¿verdad? Dice, no las hace. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. La clave para entender todo esto es la obediencia a la palabra de Dios. ¿Tenemos buenos cimientos de obediencia en nuestras vidas? ¿O se nos ha metido la flojera? Y hemos descuidado de nuestra relación con Dios. Hemos descuidado quizá nuestra
nuestra sumisión a la palabra o nuestra reacción al escuchar la palabra de Dios. Fíjense que algo que siempre podemos notar en esta parábola de las dos casas es el hecho de que vinieron las lluvias, los ríos, los vientos contra ambas casas. Una permaneció, la otra no. Me recuerda de la parábola de las 10 vírgenes. Las 10 durmieron, pero 5 tenían aceite, 5 no tenían aceite y se apagaron sus lámparas. En este caso, 2 casas. Vienen los golpes de la vida, los ataques del enemigo en su contra. Una casa permanece, la otra casa no permanece porque no estaba fundada sobre la obediencia sobre la roca. Los cimientos aquí que debemos de afirmar incluyen cosas como cimientos de nuestra relación con Dios. Esto lo podríamos comparar con nuestra visión como congregación que estamos haciendo, conectando a la gente con Dios para amar, crecer y servir. Nuestra relación con Dios es el elemento de amar. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Cómo está nuestro amor por el Señor? Que no se te apague el amor, que no se apague ese fuego o fervor de amor por Dios en tu vida en este tiempo. Que no se te apague el amor por los demás. Es un tiempo en el cual tenemos que seguir cultivando relación, amor entre nosotros. Tenemos que tener cimientos de amor, afirmar los cimientos del amor. Segundo, tenemos que afirmar los cimientos doctrinales. En Hebreos 6, 1 y 2 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esto corresponde a nuestro paso de crecer. ¿Qué estamos haciendo? Conectando a la gente con Dios para amar, crecer y servir. Crecer en cuanto a nuestro conocimiento de la palabra. Crecer en nuestra relación con Dios por medio de la palabra de Dios. Y pues yo quiero hacerles la invitación a todos en este día, en el próximo mes de agosto, si no me equivoco, creo que es el 17, 18 por ahí, vamos a estar comenzando nuevamente clases de la escuela bíblica en línea y pues yo quiero invitar a todos ustedes que están con nosotros en la congregación, que pues sirven dentro de la congregación de alguna manera, que se involucren en estas clases. Es importante crecer en cuanto a cuestiones doctrinales, en cuanto a cuestiones de nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Y luego también tenemos los cimientos del servicio, que corresponden, por supuesto, a amar, crecer, servir. El tercer paso dentro de nuestra visión como congregación. Mateo 24, versículo 45 y 46 dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurados aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. ¿Estamos sirviendo? Yo sé que es fácil como que acostumbrarnos a las rutinas de la vida, pero nuestro servicio para Dios se debe de llevar a cabo también por medio de las rutinas de la vida. Nuestro servicio no es únicamente para el momento en que estemos todos reunidos y que alguien puede decir, bueno, yo quiero servir como mujer o yo quiero servir limpiando sillas. Sí, eso es servicio, estoy totalmente de acuerdo. Pero también el servicio se lleva a cabo en nuestra vida diaria. Acuérdense, tú y yo somos embajadores del Señor Jesucristo. Un embajador no trabaja únicamente dentro de
una reunión en particular, sino Él es enviado a otro país para representar su nación entre la gente de otra nacionalidad. Nosotros hemos sido enviados de parte de Dios del cielo para implementar la cultura del reino del cielo aquí en la tierra, entre la gente que tiene tanta necesidad de Dios. ¿Y eso en dónde se va a llevar a cabo? ¿Dentro de un edificio para una iglesia? No. Normalmente sí sucede algo de eso, pero donde más puede ocurrir es dentro de nuestras comunidades, dentro de el lugar de nuestro trabajo, dentro de la tienda, dentro de nuestra casa cuando invitamos a alguien y le damos algo de comer y platicamos con él o con ella. Nosotros somos llamados para extender el reino de Dios y eso es también una gran parte de nuestro servicio para el Señor. En conclusión, en este día, Dios nos está despertando en nuestro espíritu. Yo creo que aún en estos momentos el Espíritu de Dios está despertando tu alma, despertando tu espíritu a Él. Y Él te está llamando, te está diciendo, es tiempo de subir de nivel, es tiempo de avivar el fuego, es tiempo de volver al primer amor, es tiempo de arder con el fuego del Espíritu y comenzar una nueva etapa de relación con Dios, una nueva etapa de relación entre nosotros como iglesia, una nueva etapa de conectarnos y comenzar a edificar juntos, como vimos en el libro de Esdras, algunos alabando, adorando al Señor, también otros sirviendo de formas prácticas. Dios nos ha llamado para edificar casa para Él. Y así como vemos que Dios despertó el espíritu de Ciro, para abrir las puertas para que el pueblo regresara y edificara casa de Dios. Dios está despertando, el Señor Jesucristo está despertando nuestro espíritu en este tiempo para edificar la casa de Dios. Otra vez, no estamos hablando de una construcción física, eso es un espacio para nuestras reuniones. De lo que estamos hablando es la iglesia, las relaciones, la comunidad, el hecho de que nosotros juntos somos el templo del Espíritu Santo, el hecho de que somos llamados para reconciliar a las personas con Dios. Dios nos está despertando hoy. Dios te está despertando a ti. ¿Estás listo y estás dispuesto a meterte dentro de su obra y trabajar juntamente con nosotros en edificar una casa gloriosa para el Señor? Una casa hecha con piedras vivas, que eres tú, que soy yo también. Una casa en la cual están estos utensilios de oro, de plata. Dios quiere edificar su casa. Jesucristo es el que dice, yo edificaré mi iglesia. Y aunque venga oposición, las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia del Señor Jesucristo. Despertemos, iglesia. Hagamos la obra de Dios. Padre, te doy las gracias porque yo sé que hoy tú estás despertando nuestro espíritu y nuestros corazones. Queremos pedirte perdón por quedarnos dormidos, pero te decimos hoy, Señor, nosotros queremos ser como esa casa cimentada sobre la roca que aun cuando vienen los vientos y cuando vienen las tribulaciones, las dificultades, nosotros permanecemos porque escuchamos tus palabras y las ponemos por obra. Señor, nosotros queremos ser como esas 5 vírgenes prudentes que tenían aceite suficiente para que cuando se escuchó el clamor, aquí viene el novio, que nosotros también, Señor, podamos levantarnos, prender nuestras lámparas y aún desde este momento prender nuestras lámparas y pues continuar adelante en la obra contigo. Señor, yo sé que hoy nos estás recordando que tenemos una gran misión en esta vida y esa misión es edificar casa para ti.
Nosotros somos esa casa y queremos ser edificados en el Espíritu por la fe en Cristo Jesús. Queremos llegar a ser esa hermosa iglesia que tú estás preparando para tu Hijo. Señor, te amamos y nos disponemos en el nombre de Jesús. Yo quiero invitarte a que tú también puedas tomar un momento para orar por la persona que está ahí contigo hoy, si es tu familiar o si estás con otras personas en este momento en tu casa también, que podamos orar los unos por los otros y pedir al Señor que Él traiga una visitación fresca a nuestras vidas. Toma a esa persona del hombro o de la mano y ora por él, por ella en este momento. Señor, nosotros también queremos pedirte que tú traigas una nueva visitación a la vida de la persona que está a nuestro lado hoy. Despierta su espíritu, despierta su corazón a ti. Señor, dale una nueva sensibilidad a la voz del Espíritu Santo, una nueva sensibilidad a tus caminos, a tu palabra, nueva revelación de tu presencia hoy en el nombre de Jesús. Señor, te pido que tú tomes toda carga, toda preocupación y que le des tu perfecta paz, pero no para estar en quietud, sino para buscarte a ti, para poner sus manos a la obra y edificar la casa de Dios. Gracias por incluirnos en tus propósitos. Te amamos en el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén. Amén. Somos llamados para edificar la casa de Dios. Vamos a hacerlo, iglesia.